Continuamos en el grado de Historia de España y estamos hablando del reinado de Carlos IV. Vamos a hablar de la España entre aliados y enemigos. Se esperaba que Godoy adoptara una actitud de firmeza respecto a Francia, pero su intento de salvar la vida de Luis XVI sin implicar a España en una guerra con su vecina fracasó. La convenció, vio con malos ojos la interferencia española y la rechazó con desdén. A su vez, Godoy rechazó las exigencias francesas, el desarme mutuo, excepto por el hecho de que Francia mantendría tropas cerca de Bayona, y Francia declaró la guerra el 7 de marzo de 1793, contribuyendo a esa decisión la debilidad de las defensas de España y el desorden de su gobierno. Godoy aceptó la inevitabilidad de la guerra y contó en esa decisión con todo el pueblo español. Sin embargo, el factor importante no era lo que deseaba España, sino lo que deseaba Francia, que no era otra cosa sino la guerra, una guerra para derrocar a otro monarca Borbón y hacer llegar la revolución al pueblo español. Sin embargo, el pueblo español no deseaba la revolución y la guerra de 1793 al 95 desencadenó uno de los esfuerzos de guerra más espontáneos en la historia de España. Los sacerdotes predicaron desde sus púlpitos. Fray Diego de Cádiz la calificó como una guerra de religión. El gobierno recibió donativos en dinero y el número de voluntarios era tal que el gobierno no daba abasto para armarlos. La tradicional pasión de los españoles por su religión y su monarquía se reafirmó una vez más y rechazaron la revolución y todas sus implicaciones con un fervor militante que indujo a un agente revolucionario a escribir a comienzos de 1793. El fanatismo religioso de los españoles es mayor que nunca. El pueblo considera la guerra como una guerra de religión. Para sorpresa de los revolucionarios, un ejército español invadió el Rosellón en abril. Éxito prematuro, sin duda, pero durante el resto de 1793, el ejército francés de los Pirineos Orientales estuvo ocupado en rechazar la invasión española. La expansión revolucionaria y la ambición imperial convirtieron a Francia en un vecino difícil y plantearon a España unos problemas sin precedentes. Durante 60 años, el Pacto de Familia había dado a España la apariencia de una gran potencia. Es discutible que ello fuera bueno para España. Podría afirmarse que España no obtuvo muchos beneficios de la Alianza Francesa, que simplemente le presentó la tentación de pretender alcanzar por el camino más corto el poder y la influencia en la esfera internacional, esperando en 1761 y 1779 cabalgar hacia el éxito sobre la maquinaria de guerra francesa. Una política de neutralidad, incluso de neutralidad armada, habría sido una opción más adecuada, pues le habría permitido reforzar sus recursos mientras Francia y Gran Bretaña agotaban los suyos. En 1789 al 1792, el gobierno español no contemplaba una alianza con Francia y permaneció decididamente neutral, aunque eso significaba retirarse ante Gran Bretaña de la bahía de Nocta. La neutralidad se adoptó como consecuencia de la aversión hacia la Nueva Francia, pero especialmente teniendo en cuenta los intereses de España. Fue este un breve paréntesis de cordura en la política exterior española, por lo que había abogado anteriormente Macanaz, y ahora eso se decía, Florida Blanca. La Revolución Francesa destruyó la base del viejo sistema y puso fin bruscamente al pacto de familia. Aún así, España tuvo dificultades para romper los lazos familiares, pues en esos años finales del siglo XVIII, la alianza con Francia era ya un hábito mental y la doctrina borbónica afirmaba que la guerra con Francia, al otro lado de los Pirineos, era demasiado peligrosa y demasiado costosa como para contemplar esa posibilidad. Ahora era una realidad, y España necesitaba urgentemente un nuevo aliado, incluso un aliado que siempre había sido su enemigo. Godoy aceptó la idea de una alianza con los ingleses a finales de diciembre de 1792. La ejecución de los monarcas franceses el 21 de enero de 1793 les convenció a él y a los monarcas de que no había otra salida para España y en el mes de marzo la alianza se había firmado. Las relaciones fueron difíciles desde el principio. Las estrategas británicas veían a España fundamentalmente como un aliado naval que podía hacer navegar un número suficiente de fragatas como para proteger su propio comercio frente a Francia y enviar una flota al Mediterráneo para actuar conjuntamente con una fuerza británica y conseguir la superioridad en esas aguas. Pero Godoy no estaba dispuesto a enviar una escuadra española para llevar a cabo el bloqueo de Toulon hasta que hubiera llegado una escuadra británica y ningún argumento pudo hacerle cambiar de opinión. Los británicos se impacientaron ante su capacidad para pensar y actuar por sí mismo y el embajador, constante, con su falta total de preparación, para conducir los asuntos de un gran país en una crisis como la presente.
Pero Godoy todavía estaba aprendiendo su oficio, no controlaba totalmente a sus colegas y no confiaba plenamente en la Marina española. El problema real era la convicción del ministro de Marina, Valdés, y de muchos otros españoles de que el verdadero objetivo de Gran Bretaña era conseguir que España y Francia destruyeran sus respectivas flotas para convertirse en dueña indiscutida de los mares. El embajador inglés concluía que los españoles eran infinitamente más difíciles de tratar como amigos que como enemigos. Por su parte, los españoles sospechaban de que los británicos no eran diferentes como aliados que como enemigos. Cuando finalmente las dos marinas colaboraron en la captura de Toulon en agosto de 1793, el almirante Hood tuvo la falta de tacto de reclamar la plaza únicamente para Gran Bretaña, provocación innecesaria porque los franceses la reconquistaron en diciembre. Durante el resto de la guerra, la Armada Española se mostró renuente a aventurarse más allá de la patrulla de la costa o incluso a salir del puerto y arriesgarse a sufrir una derrota. En el curso de 1794, el almirante Lángara se negó a liberar a la escuadra británica del Mediterráneo y a enfrentarse al enemigo y mantuvo sus 23 navíos de línea y sus 7 fragatas fuera del alcance de los cañones enemigos. Tampoco pasó a la acción la otra escuadra española en la costa norte. La política naval española, es cierto, estaba sometida a diferentes presiones. Después de varios decenios de actitud de deferencia hacia Francia, la Marina no estaba acostumbrada a tomar la iniciativa y atacar al enemigo en tiempo de guerra. Por ello, se mantuvo en su papel habitual de escoltar las flotas cargadas de metales preciosos, de proteger a los comerciantes y patrullar las costas, evitando cualquier otro tipo de operaciones. Entretanto, cundía la sospecha de que Gran Bretaña intentaba impulsar a la Marina española a la acción, para que fuera eliminada para el futuro. Esto reforzó la decisión de España de salir de la guerra con su marina intacta, que sería una posesión más valiosa que una marina diezmada por la lucha. Y en 1795, Gran Bretaña urgió a España a que colaborara más estrechamente, pues la conquista francesa de Holanda y la adquisición de importantes abastecimientos navales hacían más vital que nunca mantener la superioridad naval anglo-española. Sin ello, España no podía ganar la guerra. Las conquistas británicas y las victorias navales en las Indias Occidentales y en Europa, que culminaron con la victoria del almirante Hothman sobre la escuadra francesa del Mediterráneo en marzo de 1795, contrastaron fuertemente con la parálisis naval española y fue tema de numerosas críticas contra el gobierno en España. El resultado fue que España salió de la guerra con su marina relativamente intacta, factor de importancia para una potencia imperial. De una fuerza total de 86 navíos de línea, 45 se hallaban en servicio y preparados para navegar, pero no había alcanzado la gloria y la disposición de muchos de sus oficiales hacia el gobierno era ambigua. España no tuvo más éxito en tierra. Esa era una guerra que se libraba por Dios, el rey y la patria, pero lo cierto es que el ejército español no estaba preparado para ninguna guerra. No hubo preparativos para la movilización y la mayor parte de los regimientos no estaban completos, totalizando no más de 56.000 hombres. Los voluntarios incrementaron esa cifra y cuando el entusiasmo declinó, el reclutamiento forzoso permitió conseguir algunos hombres más. Pero las fuerzas españolas eran siempre inferiores a las del enemigo en números reales. Cuando los franceses contraatacaron en el Rosellón, en abril-mayo de 1794, tenían 40.000 hombres, frente a 12.000 en el frente catalán. En octubre de 1794, los franceses contaban con 50.000 hombres en Navarra y en Guipúzcoa, mientras que los españoles solo tenían 23.000 para defender Pamplona. El sistema de aprovisionamiento español era inadecuado y se deterioró rápidamente. Las tropas estaban mal alimentadas y peor vestidas y en las últimas etapas de la guerra no tenían armas suficientes y no habrían podido mantenerse en el campo de batalla de no haber sido por los pertrechos enviados por la Marina británica. Finalmente, la escasa valía de los generales españoles contribuyó a que España perdiera la guerra. El talento militar de los rangos superiores del mando era muy inferior al que se exigía y decía muy poco en favor de la aristocracia española. En el frente del Rosellón, los generales hicieron gala de una asombrosa pasividad. En otros casos, simplemente demostraron su incompetencia. También en Godoy se veían deficiencias. Era un soldado decorativo disfrazado de ministro de guerra. La campaña se luchó
con ineptitud. Y los mandos no supieron estar a la altura del extraordinario esfuerzo realizado por la población española. La guerra comenzó con la dispersión de las fuerzas españolas a lo largo de la frontera en un débil línea. La ofensiva en el Rosellón, dirigida por un impetuoso Ricardos, no alcanzó la profundidad necesaria y se convirtió en una infructuosa operación de bloqueo. Esto permitió a los franceses recuperarse y contraatacar a partir de abril de 1794. Los españoles fueron rechazados al otro lado de los Pirineos y pronto una parte importante de Cataluña había caído en manos de los franceses. Madrid no confiaba en la lealtad de los catalanes. El gobierno, influido por los prejuicios del pasado e impresionado por la subversión republicana, se resistía a armar al Principado y no envió armas y tropas en 1793. Pero los catalanes se levantaron para enfrentarse a las tropas enemigas y defender su patria. Cuando las victorias francesas de noviembre de 1794 desembocaron en la capitulación de la fortaleza de Figueras sin haber disparado un solo tiro en su defensa y luego en la pérdida de Gerona, se crearon en Barcelona comités de defensa. Los catalanes tendían a negociar con el gobierno el pago del impuesto que permitía liberarse del servicio militar y no habían superado totalmente su secular antipatía hacia Madrid. Pero pese a la prudencia o a la demagogia política, los catalanes votaron en enero de 1795 pasar a la acción y financiar un ejército de 20.000 soldados adicionales. No se manifestaron signos de independencia. Los franceses intentaron ganarse la amistad de los catalanes despertando su resentimiento hacia el dominio castellano, pero, de hecho, la guerra reavivó un odio primitivo que no hacia los castellanos sino hacia los franceses, y el patriotismo incitado por los sacerdotes y la prensa, junto con el pillaje realizado por el ejército francés, anularon la propaganda republicana. Cuando se firmó la paz en julio de 1795, eran los campesinos catalanes, así como las tropas españolas, los que realizaban la ofensiva en los Pirineos orientales. Lo mismo cabe decir de las provincias vascas. En julio de 1794, los franceses penetraron en Guipúzcoa y forzaron la capitalización de San Sebastián. El organismo gobernante Guipúzcoa, abusando de los amplios fueros de que gozaban las provincias vascas, negoció una paz por separado con Francia. En Madrid, estos acontecimientos se consideraron como el resultado de la traición de un populacho imbuido de ideas autómicas y seducido por las ideas revolucionarias, pero, de hecho, el peligro de defección no era mayor que en Cataluña. El reducido grupo de vascos que negociaron con los franceses eran ilustrados, poco representativos. El grueso de la población eran tradicionalistas que, conducidos por sus sacerdotes, se levantaron contra los invasores republicanos y rechazaron su anticlericalismo gratuito. Vizcaya se armó espontáneamente para proteger sus fronteras. Los guipuzcoanos repudiaron la traición de sus líderes y en Navarra grupos de campesinos se presentaron voluntarios para realizar el servicio militar. Todos lucharon realmente por España, aunque España les dejó en gran medida desarmados. Gracias a los voluntarios locales y a los refuerzos del ejército fue posible impedir el hundimiento total del frente español. Y a mediados de 1795, Navarra y Cataluña lucharon con toda energía en una lucha tal vez desigual, pero que induce a pensar que el gobierno español buscó la paz prematuramente. España, atacada por Francia y dividida por los ilustrados, también fue abandonada por su propia clase dirigente. El alto mando pertenecía al grupo arandista al que Godoy conservó en el poder para evitar problemas. Ricardos fue llamado a Madrid. O'Reilly murió antes de que se pudiera integrar en el ejército y el mando quedó, de pronto, en manos del conde de la Unión, un general joven e inexperto que conjugaba la arrogancia aristocrática con la incompetencia. Con tales comandantes, ¿qué esperanza tenía la resistencia popular? En abril de 1795, el esfuerzo de guerra español parecía haberse interrumpido. Era difícil encontrar nuevos reclutas y en Castilla al menos no parecía existir voluntad de victoria. En julio, el ejército francés avanzó en Navarra y tomó Vitoria. En ese momento, Godoy y sus colegas perdieron la calma e intentaron limitar las pérdidas. La paz de Basilea puso fin a la guerra del 22 de julio de 1795. España recuperó todos los territorios perdidos en la península y cedió a Francia la colonia de Santo Domingo. Era una paz aceptable, si bien unilateral, y fue celebrada en la corte con luminarias y recepciones y con la concesión de honores. Godoy fue recompensado con el título de Príncipe de la Paz, el Príncipe Duque, título más grande aún que el de Olivares.
Los acontecimientos de 1793 al 95 revelaron la absoluta falta de preparación de España para la guerra total. 60 años de pacto de familia habían hecho inconcebible en el ejército español que fuera posible luchar contra Francia. En consecuencia, el ejército no estaba equipado para ese tipo de guerra ni ese tipo de enemigo, un ejército del siglo XVIII contra una nación en armas, una causa dinástica contra una lucha revolucionaria. En marzo de 1794, Aranda mencionó todos estos puntos en un enfrentamiento con Godoy en el Consejo de Estado. Aranda argumentó que la guerra con Francia era injusta, una torpeza política fuera de las posibilidades de los recursos de España y un riesgo para la monarquía, y que el apoyo de la Casa de Borbón no era beneficioso para España. Los franceses luchaban por la libertad y la independencia, a diferencia del ejército español. Su causa era superior a la de España. Godoy rechazó estos argumentos y apeló al rey para que tomara medidas contra Aranda, que fue inmediatamente expulsado del Consejo y exiliado a Jaén. Brusco final para una ambigua carrera. Pero Godoy no aportó principios alternativos ni supo inspirar a España en una gran causa. Su identificación con el nacionalismo y con las religiones populares de 1793 al 95 no convenció a todos los españoles, que solo tenían ojos para su rápido ascenso al poder y su inexperiencia. La guerra dejó también en un dilema a los liberales, que no podían aceptar el desmañado gobierno de Godoy, pero que se sentían desilusionados por la Revolución Francesa. Godoy justificó la paz de Basilea avanzando tres tipos de argumentos: las dificultades económicas, la carencia de tropas suficientes y la falta de dinero. El argumento fue una de las muchas ironías de estos años. La economía española siempre estaba en dificultades. El ejército era más fuerte en vísperas de la paz de lo que había sido en ningún momento durante la guerra, y en el plazo de unos pocos años, España comenzó a pagar a Francia un subsidio. Los británicos estaban convencidos de que a la paz seguiría una neutralidad espúrea, en la que España favorecería a Francia y luego por una alianza con Francia y la guerra contra Gran Bretaña. Eso fue precisamente lo que ocurrió. Godoy firmó el Tratado de San Ildefonso con Francia el 18 de agosto de 1796, que era una alianza defensiva y ofensiva contra Gran Bretaña, pero también, en muchos aspectos, una capitulación de España ante Francia. España pondría a disposición de Francia un ejército de 18.000 soldados de infantería y 6.000 de caballería, y una flota de 15 navíos de línea y 6 fragatas. Esto era importante para Francia y le otorgaba un poder naval al que no podía aspirar por sí sola. Como señaló Edmund Burke, España se convirtió en el puño del regicida. El 5 de octubre de 1796, España declaró la guerra a Gran Bretaña. La renovada alianza con Francia constituyó una catástrofe para España. Se defendió en ese momento y ahora sobre la base de que no existía alternativa posible. La prioridad fundamental era la resistencia ante la Gran Bretaña, que era el mayor enemigo del Imperio español. Como España no podía vencer a Gran Bretaña por sí sola, era necesario revivir la alianza con Francia, que se justificó en función de los intereses nacionales imperiales. Pero hay evidentes puntos débiles en este argumento. En primer lugar, Gran Bretaña no dejó súbitamente de constituir una amenaza para los intereses españoles en ultramar, al convertirla en enemiga en lugar de aliada. Bien al contrario, se convirtió en una amenaza aún mayor, una amenaza que el poder naval franco-español no era capaz de superar. España sufrió un doble golpe en febrero de 1797, una derrota naval decisiva en el Cabo de San Vicente, y en América la pérdida de Trinidad, desastres que debía evitar la alianza con Francia. Pero lo peor aún estaba por llegar. El bloqueo británico de Cádiz y el ataque contra los barcos españoles cortaron las comunicaciones de España con sus colonias, perturbó su comercio y retrasó la llegada de los caudales coloniales. La guerra con Gran Bretaña fue uno de los más perjudiciales episodios en la historia del Imperio español. En segundo lugar, la alianza no favoreció en absoluto a la Marina española. De hecho, la obligación de poner una flota a disposición de Francia fue una de las razones del declive definitivo del poder marítimo de España. Ya no había razones para construir una marina nacional que prácticamente estaba al servicio de Francia por las cláusulas del Tratado de San Ildefonso, tratado que era mucho más específico de lo que había sido cualquier pacto de familia. Ese factor, junto con los recortes financieros, paralizó casi por completo cualquier actividad en los astilleros españoles. Finalmente, el tratado convirtió a España en un satélite de Francia, cuya única función era satisfacer las exigencias cada vez mayores y más frecuentes de su insaciable aliada. La dependencia se agravó como consecuencia de la posición de Godoy. En la alianza con Francia jugaba el elemento del interés personal de Godoy. Para él, el Tratado de 1796 era un medio de asegurarse su supervivencia política
Para permanecer en el poder frente a unos enemigos que pretendían destruirle, tenía que cultivar en el exterior la amistad de aquellos que estuvieran interesados en mantenerle en el poder, para asegurar la política que él representaba. Por tanto, Godoy negoció con el Directorio y con Napoleón desde una posición de debilidad personal y nacional. La política exterior fue el talón de Aquiles del régimen de Godoy. Debilitó a España, desestabilizó el gobierno, dividió a los españoles e impulsó a los dirigentes a situar los intereses personales y faccionales por encima de los de la nación, pero sobre todo la política exterior fue económicamente ruinosa. Los años 1793 a 1808 fueron un periodo de actividad bélica prácticamente ininterrumpida que situó los recursos financieros al borde del colapso y que se convirtió en uno de los componentes de la crisis española.